En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 13, versículo 15. San Juan capítulo 13, versículo 15, la palabra de Dios dice: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre, por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Le damos gracias también por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Y ahora, Padre, le rogamos que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos, Dios, prepárenos, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Reavivamiento y Reforma. Y dentro de esta serie estamos tocando la pregunta: ¿cómo lo hizo Jesús? En el tema anterior vimos a Jesús y la oración. En el tema de hoy veremos a Jesús y la palabra, Jesús y las Sagradas Escrituras. Y luego, en el tema siguiente, hablaremos de Jesús y la testificación. Recuerde, decíamos en el tema anterior que el reavivamiento tiene que ver con la oración, la palabra de Dios y la testificación. Un reavivamiento genuino incluye esos tres elementos. Número 1, la oración. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la testificación. De allí que podemos entonces descubrir que un reavivamiento es genuino. Cuando hablamos del Señor Jesús y la palabra, descubrimos que para Jesús toda su vida, todo lo que hacía, todo estaba enfocado en la palabra de Dios. Hemos dicho una y otra vez, y en muchos sermones lo hemos presentado, que el Señor Jesús se aferró tanto a la palabra que en su vida moral presentó la palabra como el último tribunal de apelación. En su ministerio, su trabajo, presentó la Biblia como el centro de todo, y en los debates públicos siempre tomaba la Biblia como la última palabra. Todo para Jesús se circunscribía a la palabra de Dios. Todo tenía que ir a terminar en la palabra de Dios. La palabra de Dios era lo último, lo definitivo. ¿Cómo lees? Escrito está en las Escrituras. ¿Y cómo había de cumplirse lo que está escrito? Porque tiene que cumplirse lo que está escrito. Siempre se enfocó en la palabra de Dios. Vamos a hacer rápidamente un estudio en el Antiguo Testamento de lo que tiene que ver con Jesús y la palabra. Hace algunos años presentamos una serie titulada Dios escribe canciones, y esta serie ha ayudado a mucha gente. Esta serie está basada en el libro de Isaías, los capítulos 42, 49, 50, 52, 53, y nos presentan el Evangelio en el libro de Isaías. En la antigüedad y en el principio de la iglesia cristiana, se conoce Isaías como el Evangelio según Isaías. Y es interesante estudiar la cristología en Isaías. En estos capítulos se encuentran 4 cantos que Dios escribe junto con el Mesías, junto con el ungido, junto con el Señor Jesús. Dios le llama mi siervo al Señor Jesús. Y cuando usted se pone a leer cuidadosamente estos capítulos, descubre cómo se identifica el siervo con la palabra de Dios.
Y cuando usted toma esas figuras que aparecen en el capítulo 49, entonces va al libro de Apocalipsis y se maravilla cómo esto se identifica con la palabra. Isaías capítulo 49, vamos rapidito. Isaías capítulo 49, versículo 1, versículo 2. Dice el versículo 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y dice ahora, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Quién está hablando? Está hablando nada más y nada menos que el siervo. En el capítulo 42, versículo 1, quien habla es Jehová, y dice el verso 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ya vimos el Espíritu Santo en Cristo. Ahora estamos viendo la palabra de Dios en Cristo. Hablamos de Cristo y la oración en Cristo. Cuando seguimos buscando en el libro de Isaías, en estos 4 cantos, encontramos expresiones gloriosas y maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo 42, el versículo 7, dice Isaías 42, 7. Dice el verso número 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios está llamando a su siervo a cumplir una misión. Cuando lees Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que ya estudiamos, vemos que Cristo viene a la tierra para cumplir una misión. Cuando leemos el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, vemos el cumplimiento de esa misión. Cuando leemos San Mateo, capítulo 11, la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista, vemos que Cristo contesta diciendo que está cumpliendo con la misión. El siervo de Dios viene a la tierra para cumplir una misión y tiene en su boca una espada aguda. Tiene su boca como una espada aguda. ¿Qué representa esta espada? ¿Qué nos dice esta espada en la boca de Jesús? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16. Mire qué cosa linda. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que dice el predicador, no es lo que piensa el predicador, no es ni siquiera lo que al predicador se le pueda ocurrir. Es la palabra de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 1, versículo 16? Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A quién está viendo Juan? A Jesús. ¿Qué tiene en la boca? Una espada aguda de 2 filos. Capítulo 19. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 3 en adelante. Usted dirá, ¿y cuál es su fin? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito al repetirnos tantos textos de la Biblia y bombardear nuestro cerebro con estos textos de la Biblia? Quemar los programas malos y destructivos que hay en tu mente. Hacerlo trizas, achicharrarlos, para que el Santo Espíritu venga y pueda comenzar un reavivamiento de tu mente. Desgraciadamente, la mayoría de los seres humanos tiene su prefrontal apagado y están viviendo en automático a través del hipotálamo. Están viviendo y están siendo vividos. Se creen libres y son completamente esclavos. Están viviendo en automático. Se repite lo mismo, se repite lo mismo, se repite lo mismo, se repite lo mismo. La vida cristiana no es una vida repetitiva, es una vida de progreso. Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno no puede estar atrasado, retrasado. No, por favor, esa no es la vida cristiana. Eso no es el propósito de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, mire qué cosa linda. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda
para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La única manera, la única forma, el único método o camino a seguir, la única razón de ser, lo único que se puede hacer para romper esta cadena que el enemigo pone sobre nosotros es sumergirnos en la palabra de Dios, es refugiarnos en la palabra de Dios, es vivir en la palabra de Dios. Así lo hizo Jesús. La palabra de Dios, esta espada aguda de dos filos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Completemos esta parte y vamos a hacerlo rapidito, por favor. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra hasta partir el alma, sentimientos y emociones, y el espíritu, los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, el cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la psiquis, lo más profundo de tu ser. Me gusta la palabra kilia en el Antiguo Testamento, porque habla de lo más profundo, de lo más profundo, de lo más profundo de tu mente. La Biblia llega tan adentro, tan abajo, tan profundo, que vuelve otra vez a transformar tu vida a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Señor Jesús se enfocó en su palabra, y es lindo y hermoso, ya que estamos por acá, vamos a terminar con esta parte. Es lindo y hermoso cómo la Biblia se identifica con Dios en todos y cada uno de los sentidos, y cómo el Señor Jesús se identifica con ella. Efesios capítulo 6. Mire qué cosa linda. La Biblia es la espada. Efesios capítulo 6, versículo 17, dice la Biblia: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué dice ahora? Y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Si usted está lleno de la palabra de Dios, usted tiene la espada del Espíritu. Si es verdad que usted está sumergido, imbuido, lleno, pleró, repleto de la palabra de Dios, dele gloria a Dios, porque entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 13, Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted es un estudiante, por favor, dedíquele más tiempo a la Biblia que a sus estudios. Este pastor está loco, diría usted. Este pastor está loco. Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si usted se organiza como manda Dios, le dedica más tiempo a estudiar la Biblia que a los estudios, usted se graduará con honores. Más loco está el pastor. Pues déjeme contarle una locura. Completamos una maestría en administración educativa y era a vapor. Era una maestría, ay mamá. Y recuerdo, y ojalá algunos de los compañeros me estén oyendo, me estén viendo. Recuerdo que cada asignatura era 2 semanas intensiva. Imagínese usted hacer una tesis en 2 semanas y sustentarla y defenderla. Y me acuerdo que cuando se andaba el corredero, ahí nadie dormía, compadre. Venían al cuarto a la 1, a las 2 de la mañana a preguntarme si tenía el libro tal. Y decía, así está ahí abajo, llévatelo. Y tú tienes, sí, llévatelo. Pero ¿y tú no vas a hacer? Estoy leyendo mi Biblia. Y yo, estoy leyendo mi Biblia. Pero tú tienes que estar loco, esto no es un momento de estar leyendo Biblia. Digo, para ti no, para mí sí. Llegaba el examen y pregúnteme qué pasaba. Recuerdo que a un profesor no le gustó mucho que todas mis notas fueran lo que eran, y se molestó y me puso un 97. Y yo me incomodé. ¿Por qué tiene que ponerme un 97? Es más, bueno, parece que se me calentaron las orejas. Mire, ¿se acuerdan que aquí hay un periódico que se llama Listín Diario? ¿Ustedes se acuerdan de una revista que hacía el listín los domingos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan?
Bueno, yo no sé si la hacen todavía, pero los domingos había un suplemento, esa es la palabra, un suplemento especial los domingos. Fuimos como la clase al listín diario y le dejamos un artículo escrito por cada uno de la maestría. En el listín leyeron el artículo y lo publicaron en ese suplemento un domingo por la mañana. Cuando la gente lo leyó, llamaron al periódico que querían que lo pusieran otra vez. Yo me enteré porque había una hermana de aquí en la iglesia que no era chismosa, no, yo no he dicho eso. Era una hermana que siempre estaba informada. Hay cosas lindas, me dice, ¿usted no sabe que pusieron un artículo suyo en el listín diario? Ella la mira y me digo, hermana, no bromee conmigo. Acerca de la praxis. Digo, así, sí, entonces, sí, ¿dónde está? Aquí se lo traje. El domingo siguiente lo pusieron otra vez. Yo le hago una pregunta. ¿Era justo que pusieran un 97? Y yo me molesté. Cuando usted camina con Dios, cuando usted se llena de la palabra de Dios, cuando usted se llena del Espíritu Santo, usted no puede ser común ni corriente. Y es lo que me da coraje con los estudiantes. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26. Jesús y la palabra. Cristo no miente. Cristo no miente. Este es uno de los pasajes favoritos de doña Esther. Doña Esther es mi esposa. Oiga lo que dice Dios, oiga lo que dice Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y dice ahora, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios no miente. Nuestra dejadez en el estudio de la Biblia, nuestra dejadez de llenarnos la cabeza con la Biblia o poner la cabeza en la Biblia, ha hecho que Dios sea deshonrado. Nos conformamos con ser un promedio. Dios no quiere promedio. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él lo ha dicho. Y hay tantas historias que me gustaría hacerle de lo que viví ahí en esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero bueno, yo prefiero seguir con mi sermón. Isaías capítulo 50. Terminemos con esta partecita, esta sección que es solo una introducción, para entrar entonces en el plato fuerte que buscaremos solo en el Evangelio según San Juan. Isaías capítulo 50. Recuerde, por favor, cuando tenga tiempo, lea. Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. Isaías 49, versículo 1 al 13. Isaías 50, versículo 4 al 10. Isaías 52, versículo 13 hasta el 53, versículo 12. Ahí están los 4 cantos de Jehová. Ahí está el Evangelio según Isaías. Léalo, por favor, y usted encontrará allí tesoros maravillosos. Isaías capítulo 50, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? Isaías 54. ¿Cómo dice? Y allí aparece algo interesantísimo. Isaías 54. ¿Cómo dice el 4? Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Quien está hablando es el siervo. Para saber hablar, ¿qué cosa dice? Palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y dice el siervo, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La Biblia es un manantial, la Biblia es algo maravilloso. Versículos 10 y 11. ¿Quién hay de vosotros, quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién es el siervo? Cristo Jesús.
El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ay, mamacita linda. Ay, mamacita linda. Sí, anda a la luz que tú mismo te encendiste. Sí, hazte una antorcha y camina como tú quieras. Sí, vea como te dé la gana, mi negro. Te tengo una sorpresita al final. En dolor serás sepultado. Pero ¿para qué morir en dolor? Caramba, si uno puede vivir feliz, tranquilo en la mano del Señor. ¿Por qué no creerle a Jehová? Por eso se habla de reavivamiento, un cambio de la mente. Necesitamos un cambio de la mente, porque no solo nos estamos arrastrando nosotros a lo malo, sino que estamos arrastrando a la familia, a los hijos. Los hijos no creen en lo que le decimos, los hijos creen lo que nosotros somos. Y cuando hay hipocresía, se hacen pedazos los pobres muchachos. En casa tenemos tres niños. Cosa linda, cosita linda. Mire que el más grande se llama Andresito. Usted tiene que ver esa chiquita, esa criaturita. Me dice una persona, ¿y este es Andresito? Digo, sí, señor. Pero ¿cómo usted le dice Andresito? Digo, lo que pasa es que creció demasiado, pero sigue siendo Andresito. Muy bien. Aquí hay un lío. Cuando uno se emociona, hay que irse de una vez. Esto me acuerda cuando iba a visitar a doña Esther. No digo cuando éramos novios, porque novios seguimos siendo siempre. Tampoco digo cuando empezamos, porque empezamos toda la mañana. Ella vivía con su hermana María y yo iba a visitarla en las noches. Y María, compadre, era un reloj ahí. Ya a las 10 de la noche tenía que irse para su casa. Y yo llegaba a las 7:15, 7:30. Y en 15 minutos ya eran las 10 de la noche. Decía, pero ven acá, esto no fue, ¿esto qué relajo este? Y había que irse. Así es aquí, cuando el reloj es así, pum, hay que irse. Y esta cuestión aquí también me dice, Andrés, ya te tiene que ir. Bien, vamos a entrar en esta parte maravillosa. Nos vamos a quedar solamente con el Evangelio según San Juan. Mire, cuando usted estudia el Evangelio según San Juan, descubre que el Evangelio según San Juan tiene un enfoque teológico. San Mateo, San Marcos, San Lucas se le llama sinópticos porque tiene un enfoque común. Casi todas las historias de uno la encuentra en los otros. El primero de los evangelios que se escribió fue San Marcos. San Marcos es un evangelio maravilloso, pero usted tiene que sentarse a leerlo. Y con un lapicero y una libreta descubrir dos preguntas. La primera pregunta, ¿quién es Jesús? La segunda pregunta, ¿quiénes son los discípulos? Sin embargo, Mateo es maravilloso. Hay un comentario de Mateo que hicimos con 54 sermones. Vaya a la página lavozdelconsolador.org y creo que hay una cantidad de esos sermones, la voz del Consolador oficial. Y allí tiene un comentario de Mateo. Lo único que no hicimos fue el Sermón del Monte porque no hemos tenido tiempo para sentarnos a preparar esa serie del Sermón del Monte, pero pues todo el libro entero hay 54 sermones. Si tiene curiosidad, pregunte, que aquí en la sala creo que hay alguien que le puede orientar cómo conseguir esos sermones, ¿verdad, Jerry? Así que ya dije un nombre, averigua quién es esa persona. Hay 54 sermones del libro de Mateo. Pero cuando usted lee San Juan, oiga, usted entra a otro mundo. La iglesia cristiana cayó en una crisis, agárrese fuerte, una crisis tan fea que amenazaba con destruir la iglesia cristiana en el primer siglo. De todos los apóstoles se habían muerto, solo quedaba Juan. De manera que cuando la cosa se puso dura, porque ciertas filosofías extrañas se metieron a la iglesia, no voy a dar ni siquiera nombre, y comenzaron a crear ciertas divisiones dentro de la iglesia. La crisis se hizo tan fuerte que entonces vinieron y le preguntaron al anciano, ¿qué? ¿Quién es Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Y Juan comenzó a escribir. Escribió 5 libros para responder una pregunta. Evangelio según San Juan. Primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Esos 5 libros responden una sola pregunta. ¿Quién es Jesús? Léalos y responda a esa pregunta. Juan comienza poniendo la cosa bien clara. San Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todo lo que
todo lo que existe, todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Él fue que hizo todo. Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando Él sigue hablando en el Evangelio según San Juan acerca de Jesús y la palabra, entonces entramos en una experiencia milagrosa, maravillosa y gloriosa. ¿Están listos para que compartamos esto? Por eso me gusta el método bíblico, gramático, descriptivo, porque no es lo que dice un predicador, no es lo que piensa un predicador, no es lo que opina un predicador. A mí no me interesa eso. Me interesa lo que dice Dios, lo que piensa Dios, lo que opina Dios, lo que cree Dios. ¿No se han dado cuenta que los predicadores vienen, van y se pasan? O sea, hasta se mueren. Ustedes saben que los predicadores se mueren. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es más importante que recuerden que usted citó la Biblia y el hecho de que no lo recuerden a usted. He visto personas agnósticas, ateas y todo lo que usted quiera, que por simple hecho de darle y darle. Algunos dicen, ya, porque para cada versículo tenían como una... Y como ya íbamos por 50 versículos, ya se bajaba la guardia. Recuerdo en una iglesia, bueno, en New Jersey. Ay, Señor. Bueno, no, sí, recuerdo muchas cosas, pero vamos a trabajar. San Juan capítulo 5. Vamos rapidito, porque así no perdemos ningún versículo. Mire, ponga cuidado, esto es precioso. Ponga cuidado, porque usted va a ver a Jesucristo hablando acerca de la palabra. La importancia de la palabra, su posición con relación a la palabra, su lugar en relación a la palabra en su vida, la palabra de Dios, a qué vino a la tierra, cuál fue su misión. Ponga cuidado porque Él que va a confesar todo y va a decir todo y va a poner todo sobre la mesa. Capítulo 5, versículo 39 de San Juan. ¿Qué dice el verso 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo Cristo? Vengan a la palabra de Dios si me quieren conocer. Ellas dan testimonio. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan significa presentar las evidencias a favor de Jesús. La Biblia es la que presenta las evidencias a favor de Jesús. Si usted no estudia la Biblia, usted no es cristiano, usted es un religioso. Capítulo 5, versículo 45, ¿qué dice Jesús? No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre, delante del Padre. ¿A quién os acusa? ¿Quién dice? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Es verdad que está claro el pensamiento de Jesús? ¿Está claro o no está claro? Ahora, mire qué cosa linda. Sigamos en la Biblia buscando a Cristo y a la palabra en el Evangelio según San Juan. Solamente en el Evangelio según San Juan porque es un evangelio teológico. Capítulo 6, versículo 63. Mire qué cosa linda. Juan 6, 63. Cristo nos enfoca y nos coloca en el punto y en el espíritu apropiado. Capítulo 6, versículo 63, ¿qué dice? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Y qué dice ahora? Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Versículo número 68, recuerde que es un resumen. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y qué dice Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un lugar donde la gente vive bien, tiene buena posición financiera, un lugar donde el gobierno se encarga de asistir a las necesidades de la gente, un lugar donde la gente tiene una vida muy cómoda, una isla pequeña donde a la gente no le interesa ni le importa la religión, ni la iglesia, ni Dios, ni la Biblia, ni el diablo, ni los demonios, no le importa nada. Pero gastaron un dinero haciendo un anuncio que decía, ha llegado la hora. Interesante, en francés, porque nada más hablan francés. Ha llegado la hora. En la televisión, en la radio, anuncios, carteles y por donde quiera la isla entera llena de que ha llegado la hora.
Y la gente se le despertó la curiosidad y vinieron a ver quién era este que dice que ha llegado la hora, compadre. Y cuando yo llego a aquel lugar, porque ha llegado la hora, aquello estaba lleno de tanta gente. Pero el día que llegamos, estaba en una emisora. El director de la emisora nos animó diciendo, mire, tómeselo de vacaciones. Una isla tropical, yo no voy a decir ni el nombre de la isla para que no sepan que se llama Guadalupe. Tómeselo de vacaciones. Me ubicaron en un sitio que se llama, un sitio en una montaña, y allá abajo estaban todos los veleros, y por ahí entraban los cruceros y todo eso. Pero una cosa, pero muchacho. Y entonces el apartamento, era un apartamento, ni siquiera un hotel. Había una ventana así que cubría toda la pared, y usted se paraba y miraba para allá abajo, la bahía, con todos esos veleros, todo eso. Cosa linda, mamacita, linda, compadre. Y el tipo me animó, me puso tan contento que me dijo, olvídese, vaya y diga algo por la noche y pases el día en la playa y tómeselo de vacaciones. ¿A qué no le interesa esa cuestión de religión ni de Biblia? Olvídese. Oiga, este tipo me animó la vida, compadre. Y cuando llego a la belleza aquella que me arrodillo a orarle a Jehová, me puse más nervioso que otra cosa, porque si a esta gente no le importa la Biblia, no le interesa a Dios, ¿a qué vivo yo aquí? Y cuando me arrodillo a hablar con el don, le digo, Señor, aquí traes los mejores sermones que yo tengo. Me dice, deja eso ahí. Digo, ¿cómo? Deja eso ahí. Vámonos, agarra tu Biblia y vámonos. Mi madre. Predicar en español para que otro traduzca en francés, qué sé yo lo que está diciendo. Sin los sermones que, ¿me entiende? Uno se siente como más segurito cuando tiene. Deja eso ahí. Salida, mamacita linda, compadre. Y predicar 29 noches sin fallar una. Yo doy gloria a Dios. El Señor llegó esa primera noche y dijo, aquí llegué yo, compadre. Cuando me presentan y salgo muy tranquilo y me paro a mirar, aquello está así. Llegó la hora, la gente quiere ver la hora de qué. Salina, mamá. Y cuando yo veo esta multitud, que yo tengo la mente en la mano del Señor y las rodillas me tiemblan, nada más dije en mi mente, bueno, Señor, usted sabrá lo que va a hacer aquí porque ya estamos aquí. Y cuando esta boca tonta y estúpida mía se abre, le digo, ustedes vinieron a escuchar a una persona que han anunciado por la radio, la prensa, que sí que... Y todo el mundo que sí, claro que sí. Dije, ¿pueden decirle que no fue a mí que ustedes vinieron a escuchar? Entonces no me miraron y miraron por la puerta. A ver si era que venían a anunciar a otro. Yo me quedé calladito un buen rato y yo miraba a la puerta a ver si yo era la que iba a anunciar. Este me anunciaba a mí y yo iba a anunciar al que venía. Y cuando esta boca se abrió otra vez, le dije, no vinieron a escucharme a mí. Vinieron a escuchar las palabras del Señor Jesús. Oiga, qué cosa linda. Cuando dije eso, sentí que algo cayó del techo encima de esta gente. Y comenzaron a llorar. Y yo me reí y dije, Señor, ya lo agarramos. Vamos a apretarle el cuello, Señor. Le apretamos el cuello 29 noches, compadre. Se bautizó una cantidad de gente que aquello fue un escándalo. Porque eso no puede ser. Y los milagros, milagro, y milagro, y milagro, y milagro, y milagro. Y experiencias, y experiencias, y experiencias. Y gente que ¿qué le importa nada? Mi pregunta, ¿miente Dios? Pues le hemos hecho mentiroso por no leer la palabra. Le hemos quitado la gloria a Dios por ser tan descuidados. Dios quiere hacer milagros y maravillas, pero anda buscando ¿con quién? A él no le importa que sea rico o sea pobre, que sea blanco o sea negro. A él no le importa nada. Le importa que le creamos a él para ver su gloria. Ahí pasaron cosas y milagros. Cosas increíbles pasaron en esas 29 noches. Ya le contaré. San Juan capítulo número 6, versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunto, ¿Pedro conocía a Cristo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Caminaba con Cristo? ¿Estaba al lado de Cristo? Capítulo 8, vamos rapidito ahora. Perdonen que ponga el turbo, pero me interesa que todo esto lo podamos ver. Capítulo 8, versículo 26
San Juan 8:26. ¿Qué dice el versículo 26? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De quién está hablando? Del Padre Celestial. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Está hablando de Dios Jesús, sí o no? ¿Sí o no? Mire lo que dice el Señor ahora. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos, ¿qué dice? Creyeron en él. ¿Por qué creyeron en él? Porque Cristo tomó las palabras del Padre y la presentó a la gente. Se sometió a la voluntad del Padre. Glorificó al Padre trayendo las palabras del Padre a la mente de las personas. Cuando usted hace eso, el Santo Espíritu viene y cambia la mente de la gente. Cuando usted no hace eso, la mente se le cierra. Cuando usted está más empeñado en mostrar a la gente lo que usted sabe, la gente se cierra y se pierde. Cuando usted está empeñado en mostrar a la gente que usted no sabe, que el que sabe aquí es Dios y que el grande es Jehová, la gente abre su mente. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Libres. No importa la nación, no importa la cultura, no importa la sociedad, no importa nada. Seréis libres. Si le cuento historias de la Biblia, no. Hay cosas que no se pueden ni decir porque comprometen a personas que están en lugares específicos haciendo una obra grande para Dios en naciones peligrosas. Cosas que son increíbles. Pastor, le tengo que contar esa experiencia que no puedo contársela a nadie. Mire, viví esto en tal país con esta situación así, y mire lo que está haciendo el Señor. La Biblia es maravillosa. Los ángeles, dice uno de nuestros libros, Servicio Cristiano, están haciendo una obra que pudimos haber hecho nosotros. Le están haciendo ellos. Todo a través de la palabra de Dios. Versículo 37. ¿Qué dice el verso 37? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque, ¿qué dice Cristo? Mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿De quién oyó Cristo las palabras? De Dios. ¿A quién está presentando Cristo? A Dios. ¿Qué es lo que Cristo está trayendo? La palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No importa el país, ni la nación, ni alguna, no importa nada. Asegúrese de presentar la palabra de Dios y deje las consecuencias en las manos de Dios. Deje los resultados en las manos de Dios. Me vienen a la mente tantas historias, pero perdónenme, prefiero darle un texto de la Biblia. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Le está hablando claro o no le está hablando claro? No le quisieron creer, la mente estaba cerrada. Necesitaba un reavivamiento, un cambio de la mente. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Cristo responde: porque no podéis escuchar mi palabra. Tiene mucho ruido en su mente. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Hay personas que se ponen furibundas, furiosas, rabiosas, cuando usted le presenta la palabra de Dios. ¿Es así o no es así?
se molestan, se incomodan. Y eso dice el espíritu que tiene en versículo 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Dice más adelante, versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo, ¿qué cosa? Su palabra. Amigo, amiga, hermano, hermana, mire, asegúrese cuando usted abre la boca que esté citando las palabras de Dios. Cuando usted se asegura que está citando la palabra de Dios, hay algo grande y maravilloso que no se puede explicar, que es la palabra de Dios que trajo los mundos a la existencia, que es el poder de Dios que sale de la boca suya y hace maravillas en la mente de la gente. Eso es lo que da vida a la palabra de Dios. No tiene tantos argumentos y tanta bobería, no, cite la palabra de Dios y deje que ella haga su trabajo. Eso hacía el Señor Jesús. Capítulo 10, San Juan capítulo 10. Cosa linda. Uépale, vamos rapidito. San Juan capítulo 10. Dice el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero. Y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Qué dice ahora? Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿De quién es usted una oveja? Si usted es oveja de Dios, está escuchando la voz de Dios, está escuchando la palabra de Dios, está siguiendo la palabra de Dios, está viviendo la palabra de Dios. Las consecuencias en las manos de Dios. Versículo 10. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará, ¿qué cosa dice Jesús? Hallará pastos. Versículo 16, mire qué cosa linda. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán, ¿qué cosa? Mi voz, y habrá un rebaño, ¿y qué más? Y un pastor. Cuando usted anuncia la palabra de Dios, cuando anuncia la palabra de Jesús, cuando usted se circunscribe a la palabra de Dios, entonces Dios se compromete en cumplir con su obra y en realizar su voluntad. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas. ¿De quién es usted oveja? Si usted es oveja de Jesús, estará oyendo la voz de Jesús, las palabras de Jesús y siguiendo lo que Cristo ha dicho. ¿Recuerdan ustedes en San Juan capítulo número 2, en la boda de Caná, lo que dijo María? Le dice a Cristo, mira, se acabó el vino, no tienen vino. Bueno, mamá, pero ven acá, ¿y qué tengo yo que ver con esto? Va y le dice a los que sirven, vengan acá, sí, hagan lo que él diga. Y se va doña María, qué cosa linda, qué cosa linda. Me imagino que Cristo va a sacar un cheque, vayan a Walmart y cómprense Walmart. Bueno, alguno de esos supermercados que amanecen. ¿Qué hizo Cristo entonces? Le dice a los tipos, oh, llenen esas tinajas de agua. ¿Qué fue lo que pidió María? Vino. ¿Qué mandó Cristo a cargar? ¿Qué tiene que ver el agua con el vino? Ese es el problema de nosotros. Cuestionamos. Haga lo que Dios le dice, compadre. Señor, si ya llenamos todas las tinajas de agua, así, sí, para saquen un poco y llévensela al maestresal, al jefe de esta cuestión, de esta fiesta, llévenselo. Y cuando le llevan el agua, ¿qué era lo que había? ¿Y qué fue lo que cargaron? ¿Y qué fue lo que le llevaron? ¿Y qué fue lo que cargaron? ¿Qué es lo que tiene que cargar?
Pues cargue su agua, mi hermano. Esos son problemas. A mí me gusta la predicación por una cosa. Estos no son mis problemas, son problemas del Señor. ¿Quién dio la vida por esta iglesia? El Señor. ¿Quién derramó su sangre? El Señor. ¿Quién se sacrificó? El Señor. ¿Quién murió? El Señor. ¿Quién resucitó? El Señor. Entonces es un problema de quién? Del Señor. A mí nada más me mandaron a llevarle su palabra a la gente. ¿Y los resultados de quiénes son? Del Señor. Una persona, no, porque yo que digo, mire, usted tiene dos caminos, nada más tiene dos caminos. Dígame, pastor, ¿usted acepta a Cristo Jesús y se salva o lo rechaza y se lo lleva el diablo y se pierde? Punto, y se acabó el relajo. ¿Qué ñoñería la suya? Tome una decisión. Tanta monería. Ah, pero usted es bravo. ¿Cómo que si soy bravo? ¿Usted no está haciendo perder el tiempo? Póngase en su sitio, compadre. Y el sábado estaba bautizando. Dice, nadie me habló así nunca. Pues que decirle la cosa clara. El evangelio no es una fruta que se está pudriendo y que salirá a pedir. Usted se equivocó. No es un honor ser un hijo de Dios. ¿Sí o no? No es un privilegio vivir en el reino de los cielos. Porque tengo yo que estar barateando, usted está loco. No, si usted se equivocó. Es cosa linda, mamá. Estábamos en un país, en cualquier lugar por allá, y una persona con todos los títulos del mundo, un día me dice, pero llorando la dama, porque estaba oyendo la Biblia, me dice, y una cosa, pastor, ¿usted quiere que algún día yo pueda llegar a ser una persona cristiana y bautizarme? Dijo, bueno, yo creo que sí. Cosa linda, mamá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pastor, venga acá. Mire, esta dama necesita que le den la 28 doctrina. Necesita leer el libro del Estado de toda la gente. Y necesita ese sueño bíblico. Se la dejo ahí. Y se queda mirando al pastor y dice, ¿cuándo comenzamos? Qué cosa linda, mamacita linda. Una persona muy lo que usted quiera, muy encumbrada, muy estudiada, con todos los títulos que usted no se imagina. Pero ahora descubrió la palabra de Dios. ¿Ustedes conocieron aquí una dama que se llamó Sonia Marcayé? ¿La conocieron o no la conocieron? La doctora. Pues esa doctora, que descansa en la paz del Señor, nos conocimos en La Paz. Digo, en la iglesia de La Paz. Pero era en la iglesia de La Paz, casi en medio de una guerra. Y negra linda, mamacita linda. Dios bendiga su palabra. Y por la palabra de Dios, esa mujer se entregó a Cristo Jesús. La historia es interesante, es muy larga. ¿Verdad que uno está en este momento como con deseo de quedarse aquí? Pero nos vamos, no se preocupe, que ya nos vamos. Así usted se queda con el deseo. Hay tantas citas lindas. Esto es capítulo 12, versículo 46. La Biblia es un manantial y nada más estamos en el libro de San Juan. Capítulo 12, versículo número 46. ¿Qué dice el versículo 46? Capítulo 12, versículo 46. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, ¿qué dice Cristo? Y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Qué dice Cristo ahora? El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Si usted está hablando en el nombre del Señor, la palabra del Señor, no tiene que tenerle miedo a nada. Ni miedo a nadie. Pastor, si hay un caballero y su esposa que quieren hablar con usted, ¿cómo no? Ya estoy haciendo la historia. Yo que no quería hacer historia para ver si llegamos al final de esta cuestión. Bueno, era un caballero que pasó 8 años en un seminario, aprendió mucha filosofía, venía con su esposa y su niña. Si venía con su esposa y su niña, ¿usted sabe que se casó o no? Y allí nos sentamos. Me dijo, yo soy de Marruecos, yo soy marroquí. Me han dado unos sermones suyos, he estado oyéndolo. Me dijeron que venía y vine a escucharlo. Yo tengo algunas preguntas que hacerle. Con mucho gusto. Me dice, ¿dónde deja usted la filosofía? Y le respondí, donde usted la quiera poner, pero primero la Biblia. Ahí se empezó a reír. Primero, la Biblia.
La última historia que me contaron de este caballero que se había bautizado de él y su esposa. La Biblia, compadre. La Biblia. No ande con mucha mojiganga. La Biblia, sí te lee la Biblia. Dios dice, la palabra de Dios dice, ¿no es lo que está diciendo Jesús? A ver, ¿sí o no? Entonces no ande como un araña, váyale a la Biblia, preséntele la Biblia. Capítulo 14, versículo 23 y versículo 24, a mí me encanta la Biblia. Capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué cosa? Mi palabra guardará y mi Padre le amará. ¿Y qué dice ahora? Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bendito sea el nombre de Jesús. No inventen más cosas, tantos argumentos. No, cite la Biblia, léala, apréndasela, medítela. Bendito sea Dios. Capítulo 15. Bueno, ya sí llegamos. Capítulo 15, versículo 3. ¿Qué dice el verso 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice Jesús? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Jesucristo, ejemplo de oración. Jesucristo, ejemplo de la palabra de Dios. Amigo, amiga, le pregunto, ¿quiere usted que el Santo Espíritu venga a su vida en esta hora y le haga amar a Dios por sobre todas las cosas y a Jesucristo como su Hijo y al Santo Espíritu, y que el Espíritu Santo le inspire para llenarse de la palabra de Dios? Amén. ¿Acepta el desafío? Amén. Póngase en pie conmigo entonces. Mi última pregunta. Amigo, amiga, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? Y quiere que la sangre de Cristo Jesús le limpie de todo pecado. Y quiere que el Santo Espíritu le transforme. Y quiere usted prepararse para que a través del santo bautismo su nombre sea registrado en el libro de la vida. Si usted dice sí, levante su mano conmigo y oremos al Padre Celestial. Querido Padre Celestial, le decimos sí a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Le decimos sí para que el Santo Espíritu venga y nos reavive, nos reanime, nos cambie, nos transforme. Que el Santo Espíritu venga, oh Dios, y haga un trabajo especial en nuestra mente y nos dé la mente de Cristo. Haga, Dios, que le amemos a usted por sobre todo. Haga que amemos su palabra para conocerle más y mejor. Haga que amemos a Cristo Jesús y haga que amemos al Santo Espíritu. Dios, le damos todo derecho legal espiritual en nuestra vida. Venga a nuestra vida y cámbienos. Haga que le amemos, Señor, que amemos esa palabra santa, que amemos su santa Biblia y que nuestra vida sea cambiada y transformada para la gloria de su nombre. Le damos todo derecho, Padre Celestial, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.